Hola, hola, bienvenidos a Más de Cerebritos. El día de hoy estamos iniciando el curso de física con el tema de análisis vectorial. Para iniciar este tema tenemos que saber primero qué es una magnitud. Y bueno, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, tenemos el tiempo, tenemos la longitud al momento de medir una mesa, ¿no? Tenemos podríamos brindar diferentes ejemplos, ¿no? Pero vamos a ver los dos tipos de magnitudes. Tenemos magnitud escalar y magnitud vectorial. La diferencia es simple. En magnitud vectorial tenemos una dirección, ¿ok? Estas magnitudes tienen una dirección y la magnitud escalar pues no. Ambos tienen valor numérico, ambos tienen unidad de medida y, como repito, la magnitud vectorial tiene dirección. Ejemplos. En escalares tenemos la masa. Por ejemplo, la masa la podemos medir en kilogramos, ¿no? Por ejemplo, medimos 5 kilogramos de azúcar, ¿no? Etc. Ahora, la longitud la podemos medir en metros, también en centímetros, ¿no? Por ejemplo, cuando medimos una mesa y mide 2 metros, tenemos una magnitud escalar, ¿no? Ahora, el tiempo también. El tiempo, por ejemplo, 30 segundos, también lo podemos medir en minutos, por ejemplo, 30 minutos, etc., etc. Ahora, ejemplos de magnitudes vectoriales. Como les comenté hace un momento, tienen una dirección. Ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración. Incluso aquí tenemos un ejemplo de un autobús, de un camión que va a una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Entonces pueden ver la flechita que nos indica que va a esta dirección, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un vector. Nos dice, un vector es un ente matemático que se emplea para representar las magnitudes escalares que les comenté hace un momento. Miren, este es un vector. Entonces, un vector, como pueden ver, tiene un módulo. El módulo es el valor de la magnitud, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos que este sea un vector de velocidad, podríamos decir que, ejemplo, 3 metros por segundo. Su módulo sería 3. Ahora, dirección es este ángulo que se forma con el eje horizontal. Entonces, podemos ver módulo y dirección, que son los elementos de un vector. Ahora vamos a ver las operaciones básicas de vectores. Tenemos primero la adición de vectores paralelos. Miren, por ejemplo, tenemos este vector A y este vector B. Podemos ver que tienen la misma dirección, entonces la resultante, es decir, el vector que resulta de la adición de estos dos vectores es A más B. Sumamos directamente 5 más 3 igual a 8. ¿Ok? Entonces aquí la resultante es 8. Caso contrario pasa cuando tenemos dos vectores que tienen direcciones contrarias, ¿no? Miren, tienen direcciones contrarias. En este caso se va a restar. Tenemos que la resultante es A menos B. La resultante en este caso sería 5 menos 3 igual a 2. ¿Ok? Aquí cuando tenemos vectores paralelos es muy sencillo, es directo. ¿Ok? En cambio, cuando es adición de vectores no paralelos, ahí tenemos el detalle, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B. Tenemos que ver, en realidad existen 3 formas en específico para poder desarrollarlo, ¿ok? Tenemos el método del paralelogramo para sumar vectores no paralelos. Y miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer coincidir sus puntos de origen de los vectores A y B. Miren, aquí tenemos el vector A y tenemos el vector B. Miren, aquí está la unión. Esa unión forma un ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros podemos hallar la resultante de la siguiente manera, ¿no? El módulo de la resultante lo hallamos de esta manera. ¿Qué necesitamos? Saber cuánto es el valor del módulo de B y de A y el ángulo. Con eso ya podemos hallar el módulo de la resultante. Ok, ahora, ¿cómo graficamos el vector resultante? Mire, vamos a proyectar, vamos a hacer una línea paralela al vector B y una línea paralela al vector A y aquí una línea paralela al vector B. Trazamos y este es el gráfico de nuestro vector resultante. Ok, es decir, la suma de A y B es este vector. Y si queremos saber el módulo, como les comenté, esta sería la fórmula de hallar el módulo. Ahora vamos a ver el método del paralelogramo. Aquí tenemos los mismos vectores A y B, simplemente que aquí ya no estamos coincidiendo sus orígenes, sino estamos colocando un vector siguiendo otro vector, ¿no? Entonces, ¿cómo es su resultante, el gráfico de su resultante? Pues es desde el origen de un vector hasta el extremo del otro vector. Esa sería la resultante. En realidad es similar al método del paralelogramo. En realidad la respuesta debería ser la misma porque simplemente estamos viendo diferentes métodos, ¿ok? Incluso la gráfica es la misma. Ahora, así sería la gráfica.
En otros casos, por ejemplo, tenemos aquí otros vectores. Miren, tenemos el vector A, B, C, D. Su resultante es lo mismo, uniendo el punto de origen de uno con el extremo del otro vector. Esa sería la resultante de todos estos vectores. ¿Ok? Vamos a ver algunos casos en específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos vectores que están siguiendo uno, sigue al otro, miren, y forman una figura geométrica? Pues la resultante aquí es 0. ¿Ok? Miren, esto es diferente a esto, diferente porque tienen que ver la dirección. ¿Okay? Ahora, otra forma para desarrollar ejercicios de vectores es descomponiendo al vector en la eje de las Y y el eje de las X. ¿Ok? Aquí, ¿qué hacemos? Miren, tenemos este vector A y nos podría convenir, por ejemplo, descomponerlo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Este vector A en el eje de las Y nos haría como multiplicamos el vector A por el seno del ángulo. Y aquí, si queremos hallar esto, sería A por el coseno del ángulo. ¿Ok? Sencillo. ¿Y en qué nos podría servir? Por ejemplo, tenemos muchos vectores. Nos convendría descomponer a todos los vectores y poder sumar los vectores que tenemos en el eje de las X y los vectores que tenemos en el eje de las Y. ¿No? Sería mucho más sencillo. Ya vamos a ver ejercicios con respecto a estos temas. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo por este tema, por lo menos la base teórica. Ya vamos a ver ejercicios desarrollados de este tema. Así que sigue esta cuenta y bueno, activa la campanita de notificaciones para que puedas ver cuando subimos nuevo video. Chao.